Buenas tardes. Fabio Netti, cubriendo la semana del 18 al 22 de mayo, y hoy es feriado en Estados Unidos, el Día de la Memoria, donde se honra a todos los muertos en las distintas guerras, desde la independencia hasta las últimas guerras. Y también hoy es el Día de la Revolución de Mayo en la Argentina, así que también un saludo a nuestros amigos argentinos que festejan el 25 de mayo de 1810, el Día de la Revolución contra España, que eventualmente movió a la independencia del país. La semana pasada, los mercados, 3,2% el S&P, 3,03% el Agwil All Country World Index, el oro 6,7%, y finalmente encontramos un BID en Brasil al 10 y pico por ciento de suba de Brasil. Fue la semana de las vacunas y la reapertura. 5 o 6 compañías se posicionan como las probables líderes de las 110 vacunas en las que se están trabajando: Moderna, Johnson & Johnson, Pfizer, Merck, Sanofi y AstraZeneca. Son las compañías que los expertos dicen tienen hoy las mejores probabilidades de llegar eventualmente a conseguir una vacuna o también una cura. O no nos olvidemos que a lo mejor también se puede conseguir una cura efectiva y hacer que esta pandemia, este virus, no sea tan peligroso como aparece. Y también fue la semana de la reapertura. En todas partes del mundo empezamos a mirar las posibilidades o los primeros momentos de reabrir las economías, el trabajo, el transporte. Algunos lugares permitieron reuniones de más de 10 personas. Ese tipo de cosas que de alguna manera nos están dando una esperanza de la vuelta a la normalidad. Algunos países como Argentina extendieron unos días más los lockdowns, los confinamientos, pero de alguna manera también están empezando a abrir. Con lo cual, todos están en el desafío de reabrir y por suerte, hasta ahora nadie ha tenido que dar un significativo paso para atrás, es decir, que no se ha reportado una explosión de nuevos casos. Recordemos, los médicos, los infectólogos están muy preocupados de la famosa segunda ola. ¿Qué puede pasar cuando, digamos, se reabran las economías? Creo que de alguna manera, hablando con clientes y amigos, no nos queda alternativa que tratar de empezar a salir con mesura, con medida. Entendemos más el problema, entendemos más de qué se trata la enfermedad y hay que animarse a salir, con la salvedad de que si en algún momento observamos un foco, una explosión de casos, volver para atrás rápidamente para evitar que se produzcan estos contagios exponenciales que hemos visto. Lo otro también que es interesante, el sentimiento de los consumidores es mejor que a la realidad. La semana pasada y la anterior vimos números muy malos de todo tipo y color. Ventas, minoristas, mayoristas, datos de empleo, de desempleo en Estados Unidos, en el mundo, en Asia, en emergentes. Pero sin embargo empezamos a ver un rebote en el sentimiento de los consumidores, el sentimiento de los inversores, el sentimiento de la pequeña y mediana empresa. A pesar de las enormes, de vuelta, cantidad de malas noticias, empezamos a ver un mejor color. Con lo cual, de alguna manera, eso es lo que el mercado, como digo, descontó con esta suba del 3%. Algunos temas interesantes. Trading is the new gambling, o mejor dicho, el trading de acciones es una nueva manera de juego. Aparentemente, con todos los casinos del mundo cerrado y al no haber actividades deportivas que, como saben, invita a una enorme cantidad de apuestas legales e ilegales, ha habido una explosión de day trading. Inclusive, algunos números muestran que el famoso cheque de $1.200 que mucha gente recibió en Estados Unidos fue enviado de la cuenta corriente normal directamente a la cuenta de inversión. Y parecería ser que ha habido una explosión del volumen de trading, de day trading, como una manera, de alguna manera, como dicen, uno está en casa, mira Netflix, hace pan o cocina, que es lo que hacemos todos, y aparentemente el tercer gran entretenimiento es las apuestas o el juego a través de los mercados de acciones. Muy interesante. Las tensiones entre China y Estados Unidos se siguen calentando, como quien diría, la pava está empezando a levantar presión. La bolsa de Hong Kong con una caída del 8%, cuando de alguna manera hubo una propuesta de nuevas leyes que podrían restringir las libertades que hoy conoce y que existen en esa ciudad-estado, disculpen la distracción.
Sin embargo, hubo idas y vueltas. Recordemos una cosa, estas son dos grandes potencias, dos grandes países, como lo comentamos en su momento, tanto Estados Unidos como China viven de una buena simbiosis, pero principalmente Estados Unidos es el principal cliente de China, con lo cual es el que más a riesgo podría tener China si la situación se rompe. Y si se van a pelear por proxy, como hizo la Unión Soviética y Estados Unidos, primero en Europa Occidental, Oriental, y después transportaron eso al África y a Latinoamérica inclusive. Acá los focos para mirar son Hong Kong y Taiwán. Por un lado, Hong Kong, una ciudad-estado independiente que después de 100 años de estar alquilada a Inglaterra, volvió a China con la promesa de mantener un sistema, un país, dos sistemas, el sistema comunista China de unipartido y una democracia estilo occidental de Hong Kong. Esa fue la promesa y es lo que todo el mundo va a mirar muy cerca. Y luego Taiwán, que es una provincia que se abrió de China producto de la guerra civil que terminó en 1949 y si bien no es reconocida por muchos países como un país independiente, Estados Unidos la ha protegido continuamente de cualquier amenaza física por parte de China. Con lo cual, esos dos son los lugares para probablemente mirar y atender y ver qué es lo que pasa por ese lado. Mientras tanto, Jeff Powell de la Reserva Federal habló y hubo un rally también apoyado diciendo que el Banco Central tiene todavía muchas herramientas para poder ayudar el recupero del nivel de actividad económica. Y recordemos que eso es importante, porque si bien uno puede decir el mercado que está todavía, digamos, flat en el año o con una muy buena performance, el mercado está todavía para abajo en el año, pero ya muy poco, y el Nasdaq para arriba, y por otro lado estamos pensando que la contracción económica del segundo trimestre de este año puede ser números nunca vistos en la historia, o por lo menos en la historia moderna, y uno se pregunta por qué el mercado sube, y bueno, porque de alguna manera también el mercado lee que entre que va a haber un recupero, vamos a volver a alguna normalidad más o menos pronto, también existe una fuerte inyección monetaria, de liquidez fiscal y demás, que hace que de alguna manera, como dicen, es el único juego que queda en la ciudad. Las acciones, los bonos a 0% negativo en Europa y demás, la única inversión que genera alguna rentabilidad en las acciones, por otra parte tampoco están carísimas, con lo cual, digamos, por ahora, como quien diría, sigue la música y la Reserva Federal dijo que le quedan todavía muchos instrumentos y muchos elementos para seguir ayudando a que haya un recupero económico. Recuerden, la misión de la Fed no es que suban los mercados financieros, sino estar seguro que por lo menos haya un normal funcionamiento de la economía y parte de ese normal funcionamiento de la economía es que los mercados fluyan, pueda haber descubrimiento de precios, pueda haber transacciones. Y eso se para rápidamente, la economía se para porque no puede descubrir precios, no puede transar, no puede operar. Vamos a ver. Arabia Saudita, interesante, aparte de haber anunciado varios acuerdos para recortar unilateralmente la producción petrolera y ayudar a estabilizar el precio del petróleo, que como dijimos subió 6% en la semana, ya en la mitad de los 30, anunció que su fondo soberano gastó 10.000 millones de dólares en el trimestre comprando acciones de Boeing, Cisco, Disney, Facebook, Berkshire Hathaway, Starbucks. Como digo yo, es bueno tener un amigo que si encima me está dando una mano con el petróleo, de paso se gastan 10.000 millones de dólares en las acciones de mi país. Esto me refiero a la relación entre Estados Unidos y Arabia Saudita. Recuerden, entre toda esta pelea con Rusia, fondos soberanos y demás petróleo, de alguna manera esto ayuda a que sobreviva la industria de petróleos no convencionales de Estados Unidos, que es la que estaba más expuesta en esta guerra petrolera, y si encima mi aliado se gasta 10.000 millones comprando acciones de mis compañías, no me viene nada mal. Con respecto a la pandemia, el gran foco son los mercados emergentes, tomando hoy el total protagonismo, la cantidad de nuevos casos, Brasil y Rusia, segundo y tercero en el mundo después de Estados Unidos, India, México acelerando, Indonesia y Sudáfrica. Ya Italia y España con pocos cientos de casos diarios, pocos cientos, 600, 700, Estados Unidos todavía a nivel de 20.000 casos diarios, todavía no se ve una desaceleración importante a nivel nacional, sí a nivel de estados y lugares, pero a nivel nacional, pero claramente los temas principalmente están en Brasil, donde ayer anoche el presidente Trump puso una prohibición de brasileros
o gente proveniente de Brasil entrar a Estados Unidos debido a la explosión de los casos de pandemia. Como dijimos, nos gusta un poco Brasil, lo vamos a mirar en profundidad esta semana. Como dijimos, la plata se hace cuando las cosas van de horrible a muy mal, que de muy mal a no tan mal o muy mal a mejor, y pensamos que con lo mínimo de popularidad del presidente Bolsonaro, recuerden, Brasil cayó 60, casi 60%, ahora es 40% porque subió 10%, con todas las malas noticias, la depreciación del real y encima la explosión de la pandemia, pensamos que a lo mejor empieza a ser interesante para mirarlo. Todavía no, lo estamos mirando, lo estamos estudiando. Recuerden que nos entramos antes de todo este tema entusiasmados en Brasil a principio de año y cuando íbamos perdiendo el 10% nos fuimos porque no entendíamos lo que pasaba. Después vimos que fue una gran descolocación o descalibración del tipo de cambio, se fue de 4 reales a 6 reales. No voy a extenderme ahora, lo conversamos mucho y eso fue lo que, por suerte, nos fuimos perdiendo el 10%, el mercado cayó 60, casi 60. Ahora probablemente lo empezamos a mirar con más cariño. Últimos temas, Argentina hizo default, no es ninguna sorpresa, no pagó, vamos a ver qué pasa, extendió hasta junio, hay conversaciones de buena fe, vamos a ver si llegan, nuestra visión es vamos a ver para creer, y uno de los viejos y grandes, Hertz, declaró quiebra, se declaró en concurso preventivo, obviamente muy afectada por la pandemia, pero una compañía que ya venía con problemas, muy afectada por Uber. La aparición de Uber hizo que mucha gente en el mundo dejase de alquilar autos, sobre todo las que viajaban por negocios y demás, y esto de la pandemia fue el golpe final. Hablando de eso también, empieza a haber algún recupero, aunque muy, muy humilde en el mundo de las aerolíneas, en el mundo de viaje. Desde lo anecdótico, he hablado con algunos amigos que han hecho viajes transatlánticos en las últimas semanas y demás, a la data que se ve, empieza a haber una mejora, aunque todavía estamos muy, muy lejos de números que tengan algún asidero con la realidad y sobre todo la realidad financiera de las compañías. Eso es todo, que tengan una buena semana, como siempre arrancamos todos los días a las 9 de la mañana en vivo desde Nueva York para nuestros clientes. Si quieren más informaciones, la encuentran en nuestra página winston.capital. Que tengan buena semana.